Aquella mañana entendí que el silencio también puede doler. No era un silencio cualquiera. Era el tipo de silencio que se mete bajo la piel, que pesa más que cualquier grito. La casa estaba despierta, pero vacía. El reloj de la cocina marcaba las 6:45, y por primera vez en más de 50 años no había nadie más respirando conmigo en ese espacio. No escuché pasos en el pasillo. No escuché la tos suave de Esteban al levantarse. No escuché el sonido de la cafetera que siempre encendía antes de irse a trabajar. Solo estaba yo, sentada frente a una taza vacía, con las manos temblando ligeramente, intentando convencerme de que aquello era real. Me llamo Clara Mendoza. Tengo 69 años. Y esa mañana iba a descubrir que, para mi propio hijo, yo ya no contaba como familia. Habían pasado apenas 22 días desde que enterré a mi esposo. 22 días desde que vi cómo bajaban su ataúd a la tierra mientras yo me aferraba a una cruz de madera para no caerme. 22 días desde que regresé sola a una casa demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que dolían más de lo que podía soportar. Ni siquiera me dieron tiempo para sanar. El mensaje llegó sin aviso, sin delicadeza, sin una sola palabra de consuelo. Solo una instrucción fría, escrita como si se tratara de una cita médica cualquiera. La lectura del testamento será el jueves a las 4 de la tarde. Preséntese puntual. No lo mandó mi hijo. Lo mandó su esposa. Lucía. Esa mujer que nunca me llamó mamá, ni siquiera después de años de matrimonio con mi hijo. Me vestí despacio. Elegí el mismo vestido negro que había usado en el funeral. No por dramatismo, sino porque era lo único que todavía me quedaba bien después de semanas sin dormir y sin comer con normalidad. Me recogí el cabello canoso en un chongo sencillo y me colgué al cuello la medalla de San Judas que Esteban me regaló cuando cumplimos 20 años de casados. Quédate conmigo, murmuré frente al espejo. No me sueltes hoy. El camino hasta la notaría se me hizo eterno. Cada semáforo parecía recordarme que estaba a punto de escuchar, en voz alta, cómo se repartiría la vida que construimos juntos durante más de medio siglo. Cuando llegué, ellos ya estaban allí. Daniel, mi hijo, estaba sentado con el cuerpo relajado, inclinado ligeramente hacia atrás, mirando su teléfono con una tranquilidad que me apretó el pecho. No parecía triste. No parecía nervioso. Parecía cómodo. A su lado, Lucía cruzaba las piernas con elegancia, vestida de blanco, como si estuviera asistiendo a una celebración. Su bolso de diseñador descansaba sobre sus rodillas y sus uñas perfectamente arregladas tamborileaban con impaciencia. Llegas tarde, dijo sin saludarme. Miré mi reloj. Faltaban 10 minutos. No respondí. Con ella había aprendido que cualquier palabra podía volverse un arma. Daniel levantó la vista apenas un segundo. Hola, mamá. Eso fue todo. Ni un abrazo. Ni una mirada que durara más de un parpadeo. Me senté frente a ellos sintiendo que no pertenecía a ese lugar, como si yo fuera la intrusa, como si no hubiera sido yo quien lo llevó 9 meses dentro de su cuerpo, quien pasó noches enteras sin dormir cuidándolo cuando tenía fiebre, quien se partió la espalda trabajando para que nunca le faltara nada. No siempre fui esta mujer cansada que se siente pequeña frente a su propio hijo. Nací en un pueblo donde las mujeres aprendíamos desde niñas a aguantar. Aguantar el hambre, el cansancio, los silencios largos, las decepciones. Conocí a Esteban cuando tenía 17 años. Él ya trabajaba en la ciudad y regresaba al pueblo con sueños grandes y zapatos limpios. Me enamoré de su manera tranquila de hablar, de cómo me escuchaba como si mi voz importara. Nos casamos jóvenes. Demasiado jóvenes, tal vez. Pero nunca dudé. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en un cuarto pequeño donde el techo goteaba cuando llovía. Yo cosía ropa ajena y limpiaba casas. Esteban trabajaba jornadas dobles, a veces triples. Había días en los que apenas nos veíamos despiertos. Pero éramos un equipo. Cuando nació Daniel, juré que jamás sabría lo que era sentirse menos.
Juré que tendría todo lo que nosotros no tuvimos. Y cumplí ese juramento, incluso cuando me costó la juventud, la salud y el orgullo. Durante años, mi vida giró alrededor de mi hijo. Me levantaba antes del amanecer para prepararle el desayuno, caminaba largas distancias para llevarlo a la escuela, limpiaba baños ajenos para pagarle libros, clases, uniformes. Cuando quiso estudiar en una universidad privada, vendí mis pocas joyas. Cuando necesitó una computadora, trabajé fines de semana completos. Nunca me quejé. Porque eso hacen las madres, ¿no? O eso nos enseñaron. Esteban envejeció en silencio. Yo veía cómo sus hombros se encorvaban un poco más cada año, cómo sus manos temblaban cuando pensaba que no lo veía, pero jamás me dijo que estaba cansado. Nunca dijo basta. Todo cambió cuando Daniel conoció a Lucía. Desde el primer día supe que yo no encajaba en su mundo. Ella venía de dinero, de comodidades, de esa seguridad que se nota en la forma en que algunas personas miran a los demás por encima del hombro. Nunca fue grosera de frente. Era peor. Sonrisas falsas, comentarios pequeños pero precisos, como agujas. Qué linda tu casa, tan tradicional. Yo no podría vivir con tantos muebles antiguos. ¿Todavía haces todo a mano, suegra? Cuando se casaron, Esteban y yo les dimos todos nuestros ahorros para el enganche de su departamento. 30 años de sacrificio. Lucía lo agradeció con una sonrisa rápida. Daniel con un abrazo apurado. Después de eso, empezaron a desaparecer. Las visitas se volvieron esporádicas. Las llamadas, raras. Siempre había una excusa. Siempre algo más importante. Yo fingía entender. Esteban nunca dijo nada, pero yo veía cómo miraba la puerta cada domingo esperando que nuestro hijo apareciera. La enfermedad llegó sin pedir permiso. Cáncer. Avanzado. Irreversible. Esteban lo aceptó con una calma que me rompió el alma. No llores, me dijo. Todavía estamos juntos. Daniel vino a verlo 2 veces en 6 meses. Lucía nunca vino. Mandaba mensajes. Lucía manda saludos. Saludos. Como si mi esposo no se estuviera muriendo. Yo dormí en una silla junto a su cama. Le limpié el cuerpo cuando ya no podía hacerlo. Le di agua con una cucharita cuando ya no podía tragar. Le sostuve la mano cada noche. Nunca me quejé. El notario comenzó a leer el testamento con voz neutra. Yo apenas podía respirar. Cuando mencionó la casa, nuestra casa, sentí que algo dentro de mí se rompía. Quedaba a nombre de Daniel. Miré a mi hijo buscando algo, cualquier cosa. No me miró. Lucía apretó su bolso con una satisfacción apenas disimulada. Luego vinieron las cuentas, el coche, las herramientas. Todo para él. Yo solo aparecía asociada a efectos personales. Como si hubiera sido una invitada temporal en mi propia vida. Cuando el notario cerró la carpeta, Lucía se levantó. Sacó una botella de champán de una hielera que yo no había notado. El sonido del corcho explotando resonó en la sala como una burla. Al fin, dijo sonriendo. Sirvió 2 copas. Daniel tomó una. Mi hijo. Brindaron frente a mí. Lucía se inclinó hacia mi oído. Su perfume me mareó. Tienes 24 horas, susurró. Después, esta casa deja de ser tuya. Vamos a remodelar. Tu cuarto será mi vestidor. No lloré. No grité. Me quedé inmóvil. Entonces el notario levantó la mano. Esperen, dijo. Las copas quedaron suspendidas en el aire. ¿Hay algo más?, continuó. El señor Esteban dejó una instrucción adicional. Un video. Debe reproducirse ahora. Y en ese instante supe que algo estaba a punto de cambiarlo todo. El notario se movió con calma, como si no acabara de lanzar una bomba en medio de la sala. Sacó una computadora portátil de su portafolio,
la colocó sobre la mesa y conectó un pequeño proyector que apuntó hacia la pared blanca detrás de él. Cada movimiento parecía demasiado lento para el caos que empezaba a crecer dentro de mí. Lucía dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Parte del champán se derramó sobre los documentos del testamento. ¿Un video?, preguntó Daniel, y por primera vez desde que llegué, su voz sonó tensa. Así es, respondió el notario. El señor Esteban dejó instrucciones muy claras. Este video debe reproducirse después de la lectura del testamento y en presencia de todos los beneficiarios. Yo sentía el corazón desbocado. Esteban nunca me mencionó ningún video. Durante sus últimos meses estuve a su lado día y noche, salvo cuando me pedía que saliera un momento de la habitación para hablar con su abogado. Yo pensé que eran asuntos del funeral, detalles sin importancia. Nunca imaginé que estaba planeando algo más. El notario presionó un botón. Y entonces lo vi. Ahí estaba Esteban. Mi esposo. Tan real que por un segundo olvidé que estaba muerto. Aparecía recostado en la cama del hospital. Estaba visiblemente más delgado, con el rostro pálido y los ojos hundidos, pero había algo en su mirada que reconocí de inmediato. Esa determinación silenciosa que siempre había tenido cuando debía enfrentar algo importante. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara sin que pudiera detenerlas. Lucía se quedó rígida. Daniel se enderezó en su silla. Si están viendo esto, comenzó Esteban, con la voz débil pero firme, es porque yo ya no estoy con ustedes. Hizo una pausa larga para tomar aire. Clara, mi amor, perdóname por no haberte hablado de esto antes. Necesitaba asegurarme de que estuvieras protegida. Sentí que el pecho me iba a estallar. Me llevé una mano a la boca para no sollozar en voz alta. El testamento que acaban de escuchar es real, continuó. La casa está a nombre de Daniel. Los ahorros también. Todo tal como lo escucharon. Lucía esbozó una sonrisa tensa, como si eso confirmara que nada iba a cambiar. Pero entonces Esteban levantó ligeramente la cabeza y sus labios se curvaron apenas. Esa sonrisa. La conocía demasiado bien. Era la sonrisa que aparecía cuando tenía un secreto. Pero hay cosas que ese testamento no menciona. El notario asintió levemente, confirmando cada palabra. Durante muchos años, siguió Esteban, he estado haciendo inversiones. Inversiones que Clara desconocía, porque quería que fueran una sorpresa para nuestro aniversario número 50. Mi respiración se detuvo. Inversiones. ¿De qué estaba hablando? Compré propiedades a través de una empresa que creé específicamente para proteger esos activos. 3 departamentos, un local comercial y un terreno que pensaba usar para nuestro retiro. Lucía se puso de pie de golpe. Eso no es posible, exclamó. Ustedes siempre vivieron con lo justo. Siempre pedían dinero. Daniel también se levantó, pálido. Papá nunca tuvo ese tipo de dinero. La imagen de Esteban en la pantalla pareció endurecerse. Siempre estuvimos disponibles cuando necesitabas dinero, Daniel, dijo con una calma que heló la habitación. Cada peso que te dimos fue un peso que guardé para que no pudieras pedirme después. Era el precio que pagaba para ver en qué clase de hombre te estabas convirtiendo. El silencio fue absoluto. Yo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Todo, continuó Esteban, está a nombre de Clara. Ella es la única dueña de la empresa y de cada propiedad, aunque no lo supiera. Lucía se llevó una mano a la frente. Su respiración se volvió rápida. Esto es una manipulación, murmuró. Estaba enfermo. No estaba en sus 5 sentidos. El video fue grabado en presencia de testigos y de un médico que certificó su lucidez, intervino el notario sin alterarse. Todo es completamente legal. En la pantalla, Esteban cerró los ojos por un segundo antes de continuar. Hijo, dijo, te amé desde el momento en que naciste. Tu madre se sacrificó de formas que nunca comprenderás para darte una buena vida. Y durante mi enfermedad, mientras ella dormía en sillas incómodas,
mientras vendía sus últimas joyas para pagar medicinas, tú estabas ocupado. Daniel bajó la cabeza. Ocupado en fiestas, en planes, en gastar dinero que no habías ganado, continuó Esteban. Planeando qué harías con mi herencia antes de que yo siquiera estuviera bajo tierra. Lucía apretó los dientes. La casa que te dejé, prosiguió Esteban, es tuya. Pero Clara tiene derecho legal de vivir en ella por el resto de su vida. No puedes venderla, no puedes rentarla, no puedes echarla. Y si lo intentas, todo pasa automáticamente a su nombre. Lucía tomó los papeles del testamento con manos temblorosas, buscando desesperadamente. Aquí, dijo el notario señalando un párrafo. Está en la cláusula de usufructo vitalicio. La cara de Lucía pasó del shock a la rabia en segundos. Y tú, Lucía, dijo Esteban con una frialdad que nunca le había escuchado. Te observé. Vi cómo tratabas a mi esposa. La mujer que limpió baños para que su hijo pudiera estudiar. Y tú la trataste con menos respeto del que se le da a una empleada. Lucía estaba roja, furiosa. El champán que abriste, continuó Esteban. Sí, sabía que lo harías. Espero que lo hayas disfrutado, porque es lo último que vas a celebrar por mucho tiempo. Mi esposo respiró hondo antes de decir lo que jamás olvidaré. Clara, ahora tienes ingresos suficientes para vivir sin depender de nadie. Nunca más tendrás que aguantar desprecios. Nunca más tendrás que pedir permiso para existir. Yo lloraba sin vergüenza. Daniel se dejó caer en la silla, derrotado. Papá tenía razón, murmuró. Siempre la tuvo. Lucía se volvió hacia mí con los ojos llenos de odio. Esto no se queda así, escupió. Vamos a impugnarlo. Puede intentarlo, respondió el notario. Pero no ganará. Y en ese momento entendí algo que me estremeció hasta los huesos. Por primera vez en mi vida. Yo no estaba indefensa. Y ellos lo sabían. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos en silencio después de que el video terminó. La pantalla se quedó en negro, pero la presencia de Esteban seguía llenando la habitación, como si todavía estuviera allí, observándonos, sosteniéndome desde algún lugar que no podía ver. El notario apagó el proyector con discreción y me acercó una caja de pañuelos. Mis manos temblaban tanto que apenas pude tomar uno. Lloraba sin control, pero por primera vez en semanas no era un llanto de dolor puro. Era alivio. Era gratitud. Era amor. Señora Clara, dijo el notario con voz suave, aquí están todos los documentos que respaldan lo que su esposo explicó en el video. Deslizó hacia mí una carpeta gruesa. Demasiado gruesa para ser una mentira. La abrí con cuidado, como si temiera que todo desapareciera si me movía demasiado rápido. Escrituras con mi nombre. Estados de cuenta. Contratos de renta. Números que jamás imaginé ver asociados a mí. Era real. Todo era real. Daniel seguía sentado, inmóvil, mirando la pared donde minutos antes había estado el rostro de su padre. Tenía los ojos enrojecidos, pero no sabía si lloraba por arrepentimiento o por rabia al darse cuenta de todo lo que no iba a recibir. Lucía, en cambio, parecía a punto de explotar. Esto es una farsa, gritó de pronto, poniéndose de pie. Vamos a impugnar todo. Diremos que estaba drogado, que no estaba en condiciones mentales. Puede hacerlo, respondió el notario con una calma casi molesta, pero el señor Esteban dejó todo debidamente certificado. Testigos. Médico. Notario. No hay nada que impugnar. Lucía se volvió hacia mí, señalándome con el dedo. Tú sabías, me acusó. Te hiciste la pobre viuda mientras planeabas quedarte con todo. Negué con la cabeza, todavía aturdida. No sabía nada. Lo juro. Claro que no sabía, intervino Daniel con voz rota. Papá la conocía. Sabía que si ella se enteraba, habría insistido en darnos ese dinero. Porque así es ella. Me miró por primera vez de verdad desde que empezó todo. ¿Verdad, mamá?
si hubieras sabido, nos habrías ayudado. No respondí de inmediato. Porque era cierto. Yo lo habría dado todo. Otra vez. Y Esteban lo sabía. Ya no importa, dije finalmente, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Tu padre quiso protegerme. Y voy a respetar su decisión. Lucía soltó una risa amarga. Disfruta tu dinero entonces. Igual no te queremos en esa casa. Eso no es correcto, intervino el notario. La señora Clara tiene derecho legal a vivir en la propiedad todo el tiempo que desee. Y si se le hostiga o se le intenta expulsar, la casa pasa automáticamente a su nombre. El rostro de Lucía se descompuso. ¿Vas a permitir esto? Le gritó a Daniel. ¿Vas a dejar que tu padre te manipule desde la tumba? Daniel no respondió de inmediato. Se levantó despacio y caminó hacia mí. Por un segundo pensé que iba a abrazarme. No lo hizo. Se quedó a medio metro de distancia. Papá tenía razón, dijo finalmente. Sobre todo. Lucía lo tomó del brazo con fuerza. Nos vamos. Y se fueron. Así. Sin disculpas. Sin despedidas. Me quedé sola en la notaría con una carpeta que demostraba que mi vida acababa de cambiar para siempre. Esa noche regresé a la casa. Caminé por cada habitación tocando las paredes, los muebles, los recuerdos. Preparé café como siempre lo hacía cuando Esteban llegaba tarde. Me senté en su silla favorita y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Pero también sentí algo nuevo. Seguridad. Por primera vez en mi vida no tenía miedo al mañana. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites, explicaciones y revelaciones. El terreno que Esteban había comprado estaba en un lugar precioso. Cuando lo visité por primera vez, lloré. Montañas. Silencio. Aire limpio. Era el lugar con el que siempre había soñado, aunque nunca me permití decirlo en voz alta. Decidí construir la casa. No me quedé en la de la ciudad. Era hermosa, sí, pero ya no me pertenecía emocionalmente. Estaba llena de recuerdos, pero también de heridas. La nueva casa se levantó poco a poco, como yo misma. Mientras tanto, Daniel intentó llamarme varias veces. No contesté. Necesitaba aprender algo que nunca me habían enseñado, poner límites. Un año después, en el aniversario de la muerte de Esteban, Daniel apareció en una misa que organicé en su honor. Estaba solo. Lucía ya no estaba en su vida. Se fue, me dijo. Encontró a alguien con más dinero. No sentí satisfacción. Solo una tristeza serena. Con el tiempo, empezamos a hablar. Poco a poco. Sin exigencias. Sin culpas impuestas. Yo ya no era la madre que daba sin medida. Era una mujer que había aprendido a cuidarse. Hoy tengo 73 años. Vivo en la casa que mi esposo soñó para mí. Pinto. Viajo. Tengo amigas. Tengo paz. Daniel viene a visitarme. No siempre. No perfectamente. Pero con respeto. Y cada noche, cuando me siento en la terraza rodeada de flores y silencio, le hablo al aire. Gracias, le digo a Esteban. Por amarme lo suficiente como para protegerme incluso de mí misma. Si estás leyendo esto y te sientes invisible, usada, descartada, quiero que sepas algo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque incluso cuando crees que lo perdiste todo, a veces, apenas estás empezando.